Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión del Colegio de Pediatría de Jalisco, Casa Pediátrica y el Hospital Ángeles del Carmen, que gracias a ellos tenemos el apoyo para poder organizar esta sesión que mensualmente tenemos. El día de hoy, bueno, estamos de manteles largos como siempre, porque la verdad no es por presumir, pero tenemos un staff de médicos bastante bueno, en el cual el día de hoy toca el turno a la doctora Erika Iliana Arana, nuestra traumatóloga, ortopedista, pediatra. Ella, su currículum es bastante amplio y la verdad nos llevaríamos bastante rato diciéndolo, pero bueno, vamos a comentarles lo más importante. Él es médico cirujano partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Tiene la especialidad en ortopedia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, reconocido por la Universidad de Guadalajara, y alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Schreiner de Niños de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con reconocimiento de ella. Es médico adscrito al Servicio de Cirugía de Ortopedia Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es médico del staff del Hospital Schreiner para Niños de la Ciudad de México. Es médico del staff de Casa Pediátrica, es coordinador del Comité Científico del Capítulo de Ortopedia Pediátrica de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, de la FEMECOT. Es Faculty Trainer en el tratamiento de pie equinovaro de la técnica Ponseti International Association de la Universidad de Iowa. Certificada en el método GRAF para la detección oportuna de displasia de cadera con ultrasonograma. Es profesor nacional e internacional de temas de ortopedia y traumatología pediátrica y certificada por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Ortopedistas. Past President de la Asociación International Ponseti México y Past President de la Association International Ponseti Latinoamericana. Bueno, la verdad, podríamos seguirle aquí, pero quisiera, pues, para no quitarle tiempo a la presentación de la doctora, las dejo con la doctora sin antes mencionarles, por favor, que al ingresar mantengan sus micrófonos apagados y que pongan su nombre y su correo electrónico con fines de darles su punto avalado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Doctora Erika, le cedo los micrófonos y si puede compartir su pantalla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer pertenecer a Casa Pediátrica y pues estar aquí compartiendo conocimiento que es sumamente importante para poder dar la atención integral a nuestros pacientes pediátricos. Doctor Javier, ¿cree que me pueda quitar para ser coanfitrión? Porque cada que quiere entrar alguien timbra la campanita y... Si te quito coanfitrión, Ajá. lo que va a suceder es de que no vas a poder compartir. Ah, ok. Entonces no. Perdón, espero que ya no tengamos tantas entradas. Sí, no hay problema. Bueno, yo les voy Al a tratar de contrario. hablar pronto. Muy Sí bien. queremos, pero no queremos, ¿no? Sí queremos, pero sí, me refiero a que no te estorben, pues voy a tratar de que yo activar rápido. Muy bien, perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Sí. muy bien. Pues el tema que hoy compete revisar es acerca de la displasia de cadera en desarrollo y qué es lo que deben saber los pediatras acerca de este tema. Bueno, pues estos son los puntos que vamos a tocar a lo largo de esta presentación. No los voy a leer, ustedes le pueden dar una checadita a la pantalla, pero son varios puntos y bueno, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos conforme vaya pasando la presentación. La Academia Americana de Pediatría tiene por definición acerca de displasia de cadera una condición en la que la cabeza del fémur tiene una relación anormal con el acetábulo. Recuerden que la cadera está formada por el acetábulo, como le explicamos a los papás, que es como la conchita, y la cabeza femoral, que es la bolita, que debe coaptar perfectamente para poder darnos esa función en nuestra cadera. Entonces, todo lo que
produce o toda relación anormal entre ambas se considera una displasia de cadera. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, esta patología era llamada luxación congénita de la cadera. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Esto cambió, porque al hablar de luxación congénita de la cadera, solamente podíamos incluir en esta patología a esas displasias donde la cadera está fuera de su lugar, pero no podíamos incluir a todas las otro tipo de displasias y estas se quedaban fuera del lugar solamente por el nombre. Entonces esto evolucionó a ser llamada displasia del desarrollo de la cadera o displasia, en mi opinión, debería ser displasia de la cadera en desarrollo. ¿Por qué? Porque este nombre puede abarcar todas las alteraciones que ocurren en el periodo embrionario, en el periodo fetal, en el periodo infantil y puede abarcar tanto patologías congénitas como del desarrollo. Entonces, ¿qué nos dice la literatura acerca de los factores de riesgo? Nos habla que sobre todo las primigestas, el primer bebecito, es el que tiene más riesgo de displasia de cadera. Todo se aboca a factores mecánicos, hormonales, la relaxina que pasa sobre todo a los bebés, principalmente a las nenas del sexo femenino. Es lo que puede provocar, aparte del tema mecánico, esas hormonas tienen que ver en que haya mayor hiperlaxitud y eso provocar una displasia. Entonces, es por esto que como la primigesta tiene sus músculos abdominales más fuertes, con mayor tono, esa compresión que causan en el bebé de forma natural puede ser suficiente para provocar una displasia. También vemos, sobre todo, la presentación de nalgas, que puede ser completa, incompleta o franca cuando vienen con las rodillitas y los pies en la carita. Esto se asocia mucho, volvemos a lo mismo, por temas mecánicos a una displasia de cadera. El sexo femenino, como ya les decía, está en 80% debido a temas hormonales, a la relaxina principalmente, que hace que las articulaciones de los bebés del sexo femenino pues tengan todavía mayor hiperlaxitud. Y bueno, también cuando el bebé presenta algunas deformidades al momento de nacer, como la tortícolis, como el metatarso aducto, que podemos ver en estas fotos muy claramente, o también la presencia de oligohidramnios. Esto hace que aumente el riesgo para tener una displasia de cadera. Este es un estudio en donde en esta tabla hacen un resumen acerca de la incidencia. Si ustedes pueden observar, vean que hay una incidencia hasta de 188 bebés por cada 1000 nacidos, sobre todo en los indios canadienses o en los indios norteamericanos. Esto ahorita les voy a explicar el por qué. Y si ustedes se fijan, hay hasta 75 por cada 1000 o 20 por cada 1000 y así vamos bajando dependiendo de los diferentes países. En México no tenemos una estadística real. La única estadística que se tiene en la literatura es aproximadamente de 6 niños por cada 1000. Sin embargo, en ese estudio, lo único que se revisó fueron aquellos bebés que nacieron con una cadera luxada, pero no se tomaron en cuenta todos aquellos bebés que tienen una displasia acetabular o una subluxación, que también vamos a ver ahorita esos términos. ¿Y por qué es tan alta la incidencia en los indios canadienses o en los indios norteamericanos? Pues es por la forma tan peculiar que tienen de envolver a sus criaturas para poder transportarlas. Si ustedes se fijan, la posición natural, la posición humana es con abducción de caderas, como un término utilizado es como en forma de ranita, y si ustedes se fijan, con este tipo de envoltorio lo que hacen es extender las caderas y aducirlas. Entonces, como en ese tiempo el bebé tiene mucha laxitud y el acetábulo es poco profundo, esto es suficiente para que si un bebé no tiene displasia, esto se pueda crear o se pueda presentar en ese momento. Entonces, envolver a los bebés como taquito
es malísimo, porque justamente estamos cambiando la posición natural del bebé y esto va a condicionar a que puedan desarrollar una displasia de cadera, aunque no hayan nacido con ella. Entonces, vean cómo es la postura natural de un bebé cuando duerme, como les decía, en forma de ranita, las caderas están abducidas y están en flexión, es la posición humana, y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar al momento de envolverlos o de cargarlos. Entonces, el Instituto Internacional de Displasia de Cadera nos recomienda o nos dice qué cosas sí se pueden usar para cargar a los bebés y qué cosas no se deben usar para cargar a los bebés. Por ejemplo, un canguro que tiene una base muy pequeña hace que las piernitas cuelguen verticalmente hacia abajo y entonces eso puede ser un factor de riesgo para que se desarrolle una displasia de cadera. Y lo que se recomienda es cargar a los bebés o mantenerlos en una posición como ranita, con las caderas abducidas, con cierta flexión, entonces es muy conveniente poner este tipo de aditamentos para cargar a los bebés o los famosos rebozos o los famosos fulares que mantienen esta posición para disminuir el riesgo, porque de esta manera la cadera o la cabeza femoral se va al fondo del acetábulo y eso permite que se desarrolle de mejor manera. Entonces así es como debemos indicar a nuestras mamás que deben cargar a los bebés. Ahora, ¿cuántos tipos de displasia de cadera tenemos? Si ustedes se fijan, esta es la imagen de una cadera normal formada por la conchita o por el acetábulo y la cabeza femoral que perfectamente deben coaptar y perfectamente el acetábulo debe cubrir a la cabeza femoral. Pero tenemos también una que es meramente displasia acetabular. ¿Qué quiere decir esto? La cabeza femoral está en su sitio, pero el techito o el acetábulo, en vez de estar coaptando perfectamente, está más paradito de lo normal. Entonces, esto puede desarrollar una artrosis en una edad temprana, en la juventud o en la edad adulta de forma muy temprana. También tenemos un tipo que se le conoce como subluxación. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una congruencia exacta entre el acetábulo y la cabeza femoral y también existe displasia acetabular. O tenemos los dos tipos de dislocación o luxación, en donde la cabeza femoral está totalmente incongruente con el acetábulo y está fuera de su lugar y se acompaña también de displasia acetabular. Fíjense esta prueba de Ortolani que se utiliza para saber si la cadera se puede reducir, o sea, si una cadera está luxada y se puede reducir. Tenemos que estabilizar la pelvis. Con nuestro índice y el dedo medio los colocamos en el trocánter mayor del bebé y el pulgar en los cóndilos en la zona medial de la rodilla. Tenemos que dar flexión a 90 grados. Y tenemos que abducir al mismo tiempo que empujamos la cadera. Entonces, es una prueba positiva cuando sentimos cómo se mete la cabecita en el acetábulo. Esta prueba, eso que acaban de hacer es la prueba de Barlow. Es decir, tenemos que aducir la piernita para poder sacarlo. Aquí lo vamos a ver con mayor detenimiento. Vean, ahí está reducida la cadera y al dar aducción, vean cómo se sale la cadera de su lugar. Esa es una prueba de Barlow y la primera parte del video que vimos es prueba de Ortolani. Entonces, esta es la manera en que hacemos para explorar una cadera con maniobra de Barlow y Ortolani. No es darle vueltitas ni círculos a la cadera, sino hacer o el tratar de sacar o meter la cabeza femoral del acetábulo. Y esta prueba solamente puede ser positiva si la cadera está luxada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas caderas que tienen el tipo de displasia de subluxación o el tipo de displasia de una displasia acetabular? Esta maniobra va a ser negativa y por ello podemos dar por alto o pasar por alto un diagnóstico. Vean cómo nos encontramos a un bebé que tiene displasia. Tenemos limitación en la abducción de la cadera afectada,
Es más difícil cuando tenemos una afectación bilateral porque uno puede creer que están simétricos y que ese tema de estar simétricos es normal, pero también podemos hacer algunas pruebas como esta que se llama Galeazzi, la de la imagen del lado izquierdo, donde una rodillita se ve más abajo que la otra, pero esta solamente aplica cuando la cadera está fuera de su lugar, o podemos tener también pliegues asimétricos, ya sea de los glúteos o de los muslos o de las ingles. Entonces, ¿por qué no es suficiente la exploración física? Es lo que les comentaba, en la displasia acetabular y en una cadera que está subluxada, las maniobras de Barlow y Ortolani van a estar negativas. Incluso en una displasia acetabular puede ser que la abducción sea normal y sea simétrica, y es por esto que se pueden pasar por alto los diagnósticos. Entonces, ¿a quiénes tenemos que hacerles una detección de displasia de cadera? ¿Es factible hacer un tamizaje selectivo? Es decir, solamente aquellos niños que tienen factores de riesgo, ¿o es necesario hacer un tamizaje universal? Vean este artículo que fue publicado ya hace algunos años en una revista ortopédica, y aquí mencionan mucho que uno de los objetivos del tamizaje es prevenir una cirugía tardía. En este artículo se estudiaron 68 pacientes que ya estaban esqueléticamente maduros y a los cuales se les hicieron osteotomías en la pelvis porque tenían una displasia de cadera que en ese momento era sintomática. El 85.3% de estos pacientes no se les había hecho un estudio como el ultrasonido porque no tenían factores de riesgo y porque clínicamente no tenían ningún signo. Entonces, fíjense qué tan alto puede ser el que estemos pasando por alto o estemos omitiendo diagnósticos de displasia. Aquí en este otro artículo, que también está publicado en una revista ortopédica pediátrica, se estudiaron 201 niños que tenían caderas inestables. La mayoría evolucionaron a ser estables sin tratamiento, pero 36 de ellos, que es un porcentaje muy alto, pudieron evolucionar a una luxación que ya no se podía reducir. Entonces, si ustedes ven en amarillo, cuando tuvieron el test de un Ortolani positivo y que no se trató de forma inicial ni se les hizo un ultrasonido, generalmente estas caderas progresaban a una luxación irreductible. Y pues esta forma tardía, entonces no estaba fundamentada o no la habían tomado en cuenta porque no había factores de riesgo. Este es un artículo publicado en la revista de Ortopedia Pediátrica de aquí de México, y esta frase me gusta mucho porque nos dice el doctor Manuel Aparicio: prevenir una entidad clínica tal como la displasia de cadera no significa que vamos a anticiparnos a su presentación, porque la incidencia no cambia, sino que tenemos que tener un programa de detección y tratamiento oportuno para poder evitar las secuelas tardías. Y vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que pasa con esos pacientes que no detectamos al inicio y que al final tienen que tener un tratamiento quirúrgico. Pero ahora vamos a ver qué dice la ley en México respecto a la displasia de cadera. Fíjense que en diciembre de 2015, en la Ciudad de México, todavía le llamaban Distrito Federal, por ley, todos los bebés deberían de tener atención de displasia de cadera. Nada más que no explicaban cómo tenía que ser. Y el siguiente año, en 2016, también en diciembre, esta ley se extendió para todo el país y se estableció un plan estratégico para detectar oportunamente la displasia de cadera. Así es que en el Diario Oficial de la Federación, si ustedes lo buscan, en diciembre de 2016, en esos artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, mencionaron esto. Lo voy a hacer en grande para que lo podamos ver. El diagnóstico oportuno
y la atención temprana de displasia de cadera debe ser a través del examen clínico en la primera, segunda, cuarta, sexta, novena y 12 meses de edad. Sin embargo, la toma de ultrasonido de cadera o radiografía debe ser tomada entre el primer y cuarto mes de vida. Esto para hacer diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces, por ley, aquellos niños que no les pidamos un ultrasonido o una radiografía dentro de los primeros 4 meses de vida, estamos omitiendo o estamos en contra de lo que está escrito en la ley y podemos ser fácilmente demandados por omitir este paso de diagnóstico. El problema es que lo escriben en el diario oficial de la Federación, pero en ningún momento ponen el organigrama o la forma en cómo se tiene que hacer esto, porque los hospitales no están preparados ni hay personal para poder hacer a todo paciente que nace un ultrasonido de cadera, pero probablemente sí una radiografía. Sin embargo, vamos a ver que los tiempos de diagnóstico son sumamente importantes. Entonces, esto es lo que es algo muy importante que vengo a compartirles, porque si nosotros no conocemos esto, pues lo estamos omitiendo por ignorancia, pero eso no nos exime de una posibilidad de demanda por no haber hecho esto con nuestros pacientes. Entonces, fíjense que si nosotros no diagnosticamos la displasia de cadera al nacimiento o en los primeros meses, la historia natural de la displasia de cadera puede desarrollar 4 caminos. El primero es que la cadera se estabilice, se mantenga en su lugar y se desarrolla de forma normal. O puede evolucionar a una subluxación, o puede evolucionar a una completa luxación, o finalmente puede terminar con una displasia acetabular residual. Entonces, en el Hospital para Niños de San Diego, ellos han hecho muchos estudios y refieren que el éxito del tratamiento en los bebés recién nacidos que tienen ortolani positivo es del 95% cuando se tratan con arnés de Pavlik. Sin embargo, si ustedes se fijan, cuando se empieza el tratamiento después del mes de edad, el éxito disminuye hasta en un 85%. Y obviamente en pacientes mayores, entre 6 y 9 meses, pues el porcentaje de éxito todavía disminuye más. Pablo Castañeda comenta que en más del 80% de los casos, conforme aumenta la edad en el inicio de tratamiento, va disminuyendo esa probabilidad de tener éxito, también con base al artículo previo que acabamos de ver. Y en los pacientes mayores de 4 meses, pero que son menores de 6, la posibilidad de éxito en el tratamiento es del 65%. O sea, vean cuánto baja la posibilidad de éxito en un paciente, aunque nosotros consideramos que los 4 meses o los 6 meses todavía están pequeños, en realidad ya no tenemos forma de tener un éxito total en el tratamiento. Entonces, la única forma de estar seguros que un paciente pediátrico que tiene una displasia de cadera va a desarrollar una cadera normal cuando sea adulto es detectarla y tratarla al nacer. La edad del diagnóstico se considera un diagnóstico precoz cuando se hace durante el primer mes de vida, un diagnóstico oportuno cuando se realiza entre el segundo y el tercer mes de vida, y ya se considera tardío en mayores de 4 meses. Tanto la literatura norteamericana como la literatura de Europa refieren estos parámetros. Entonces, cuando nosotros creemos que los 4 meses todavía tenemos chance, pues sí, sí tenemos chance, pero el resultado ya no va a ser el mismo. Fíjense que en un congreso en Medellín en 2016 de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Trauma Infantil, se hizo este organigrama o esta forma de conducirnos y de presentarla a los pediatras. Un bebé recién nacido, si tiene maniobras de Barlow y ortolani,
debe mandarse inmediatamente al ortopedista infantil. Pero si sus maniobras son normales, entonces podemos tomar la conducta de tomar un ultrasonido a las 6 semanas de vida o una radiografía a los 3 meses de edad. Si esto está alterado, pues obviamente se va al ortopedista infantil y si todo sale normal, pues se va de alta. Sin embargo, ustedes saben que el ultrasonido de cadera es operador dependiente y los ortopedistas pediatras nos hemos preparado y nos hemos instruido para poder hacer el ultrasonido y poder detectar o hacer diagnóstico temprano y tratamiento temprano de displasia. Según lo que acabamos de ver, con todos lo que se propone de cuándo es temprano y cuándo es tarde, una radiografía a los 3 meses ya andaríamos rayando en lo tardío. Sin embargo, en algunos países donde no se cuenta con ultrasonido en todos los hospitales, esta es una manera al menos de detectar de forma pues un poquito más temprana la displasia de cadera, como es en Chile. En Chile, dentro de su cartilla de vacunación, tienen una radiografía de cadera a los 3 meses y ahí hacen detección. Sin embargo, ya muchos ortopedistas están proporcionando la realización del ultrasonido en la 6ª semana de vida. Entonces, el mejor tratamiento es aquel que es temprano, que es oportuno, pero que también es económico, que le provee al paciente un mejor pronóstico funcional, que técnicamente es fácil y que tiene menos complicaciones. Cuando nosotros vemos estos pacientes que tienen caderas luxadas, inveteradas, híjole, pues aunque seamos unos cirujanos muy experimentados y que la radiografía inicial parezca que todo fue un éxito, la realidad es que la función de ese paciente va disminuyendo conforme van pasando los años y finalmente esas caderas nunca son normales. Contrario a si le damos tratamiento de forma temprana. Y bueno, pues es que la displasia de cadera se considera una enfermedad de salud pública en México y en todo Latinoamérica, por el diagnóstico tardío justamente. Una cadera que no es tratada les hace que los pacientes claudiquen, vean esta señora, ya es un adulto joven, y vean cómo su marcha, pues es una marcha anómala, hay mayor gasto de energía, se cansa más. Entonces, esto es lo que tenemos que prevenir. Y bueno, pues, ¿qué pasa con todos esos niños que sí terminan operados tardíamente? Eh, ¿Qué es lo que pasa con ellos en la edad adulta? Vean, este es un adulto joven, esta señora tiene 38 años de edad y si se fijan, el lado derecho tiene una cadera subluxada con una displasia acetabular muy severa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mecánicamente solo hay un punto en el que se causan esas fuerzas al momento de caminar o de hacer alguna actividad. Es decir, si ustedes se fijan, el acetábulo y la cabeza están hechos para coaptarse perfectamente y que las cargas se distribuyan a todo lo largo de la cabeza femoral y de esa manera disminuir una presión importante en un solo punto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos caderas como estas? Que a pesar de que se hizo un procedimiento quirúrgico, vean cómo quedó la cabeza deformada, el trocánter más arriba de lo normal y una cadera que no está en su lugar. Entonces, toda la carga de peso se lleva en este punto y si se fijan, esta paciente pues tiene que tarde o temprano someterse a una artroplastía total de cadera para poder disminuir el dolor y disminuir las molestias. Y si ustedes se fijan, por esta cadera, la otra también ya tiene alteraciones artrósicas, aunque no estaba displásica. Y esta es un caso de una cadera bilateral. Perdón, esto pasó algo. Lo voy a mostrar. Voy a pasar este caso y vean este otro. Si ustedes se fijan, este es el punto en que recibe toda la carga y es suficiente para provocar un desgaste de cadera. Aquí ya tenía una prótesis y entonces termina con una segunda prótesis que demanda mucho al cirujano porque tiene que restituir la línea de Shenton. Tienen que poner hueso,
tienen que hacer que la copa quede a un nivel adecuado y no como aquí que está sumamente alto. Entonces, el diagnóstico, lo que se sugiere es hacerlo con ultrasonido. Pero ¿cómo es que se hace el ultrasonido? Miren, necesitamos una camita donde el bebé está plácidamente acostado. Esta camita tiene un brazo donde se pone el transductor del ultrasonido y en esta posición fácilmente podemos hacer las imágenes para poder medirlas. El ultrasonido o el método que estamos utilizando para la detección oportuna de displasia de cadera es el método de Graf. Y lo que se sugiere es que se realice entre la cuarta y sexta semana de vida. Este método al principio se desechó, incluso en Estados Unidos no se hace del todo, incluso han hecho modificaciones del método Graf o han publicado diferentes métodos, pero este es el método que ha demostrado en donde se puede tener una mayor precisión en el diagnóstico. Y pues no es sencillo porque tenemos que corroborar una serie de imágenes en el freeze o en la imagen que nosotros consideramos que es la adecuada, porque debemos tener 7 estructuras identificadas en la imagen de ultrasonido, que es pues, la cabeza femoral, el borde osteocondral, aquí el pliegue sinovial, la cápsula, el labrum, el techo óseo y cartilaginoso. Y para que sea válido debemos cumplir con este checklist. Una vez que tenemos ese checklist, debemos ver un segundo checklist para ver que la imagen sea perfectamente tomada para poder hacer las mediciones. Y si nosotros comparamos el ultrasonido con la radiografía, más o menos esta es la imagen, miren. Esta es el plano estándar o es el borde externo del ilíaco y luego la conchita o el acetábulo, aquí lo vemos en esta parte. Sin embargo, en la radiografía no podemos ver todas esas estructuras que son estructuras blandas, solamente podemos ver en la radiografía estructuras óseas, pero en el ultrasonido podemos identificar todos esos puntos que mencioné en la imagen pasada. Y bueno, pues una vez teniendo esa imagen, hacemos las mediciones del ángulo alfa y del ángulo beta, y finalmente, Graf, la intención de este método es ir y diagnosticar estas caderas. O sea, las caderas que están luxadas, aunque se puede decir que es más fácil diagnosticarlas porque una piernita está más cortita que la otra, podemos hacer Barlow y Ortolani, en realidad todo el objetivo del método Graf es ir por aquellas caderas que son estables o que están subluxadas y que son silenciosas para evitar justamente cirugías tardías en los pacientes pediátricos. Y bueno, también no podemos dejar de lado el tema de la radiografía porque tenemos que saber medirlas, tenemos que saber cómo interpretarlas. Y si ustedes buscan en internet, pueden ver esta página que es el Instituto Internacional de Displasia de Cadera y ellos hicieron esta clasificación. Entonces, de lo que se trata es ver dónde se encuentra el punto central de la metáfisis, en qué cuadrante, y ahí le da grado 1, grado 2, 3 o 4. Si el punto central de la metáfisis está en el cuadrante ínfero-interno, esto es cuando la cabeza femoral todavía no aparece, es decir, que no hay núcleo de osificación. Para eso nos sirve esta clasificación. Entonces, esto es una cadera normal, esta es una cadera que está subluxada y esta es una cadera que tiene un grado de luxación bajo o alto. Pero vamos haciendo, pues en esta radiografía, el ejercicio. Aquí tenemos una radiografía de un bebé de 2 meses de edad y ustedes no ven núcleo de osificación y dicen, ay caramba, ¿la cadera estará afuera o estará dentro? ¿O cómo evalúo esta radiografía? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestra línea de Hilgenreiner en la base del cartílago trirradiado y luego hacer unas perpendiculares en el borde lateral del acetábulo, que son las líneas de Perkins. Y luego hacemos una línea diagonal a 45 grados en el cuadrante ínfero externo y tomamos lo ancho de la metáfisis y en el centro ponemos un puntito. Entonces, si ustedes se fijan, la cadera del lado derecho, el puntito está más cargado
hacia este primer triángulo y en este lado pues es un poquito más franco. Entonces, ambas caderas están en esa zona triangular y corresponde a una clasificación del Instituto Internacional de Displasia de Cadera, una tipo 2. Aquí lo podemos ver, como se los había mostrado previamente. Y luego podemos ver las líneas de Calvé y luego las líneas de Shenton para ver si están congruentes o están incongruentes. Y también podemos medir el índice acetabular, que vemos que está en 42, y si lo comparamos en esta tabla, que dividen en niñas y en niños, y luego dividen por edad, estos primeros son meses, y a partir de aquí ya vienen años, y si se fijan, está marcada como derecha e izquierda, y como una displasia leve o una displasia severa, y le digo, aquí hay niñas y niños. Entonces, ese bebé que tiene 2 meses, que es una niña, nos vamos y lo ubicamos en este parámetro porque tenía 42 grados. Entonces, esa bebé tiene una displasia severa y hay que darle tratamiento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Un pañal, doble pañal, 3 pañales, 5 pañales? Nunca jamás el tratamiento puede hacerse con pañales, porque esto no mantiene la posición adecuada para que la cadera se estabilice si es una cadera inestable o mejore el índice acetabular si es una cadera estable. El tratamiento se hace con arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik mantiene la posición de ranita. Si ustedes se fijan, se flexionan las caderas y se abducen. Y esto ayuda a mantener la reducción, o sea, a obtenerla y mantenerla en caso de que la cadera esté luxada, o también ayuda a mejorar el índice acetabular. Entonces, la abducción y flexión ayuda a reducir y estabilizar una cadera. Aquí podemos ver cómo se reduce la cadera y cómo se estabiliza. El arnés de Pavlik debe ser colocado por un ortopedista y debe estar monitoreado por un ortopedista. Esto tiene que hacerse así. No se vale que le digan, pues vaya y compre el arnés y usted se lo pone, porque nosotros tenemos que vigilar que esta tira nos quede a nivel de los pezones, que esta tira anterior, que es la que mantiene la flexión de las piernitas, esté a nivel de la línea axilar y la tirita posterior es lo que nos hace la abducción. Entonces, este arnés se tiene que revisar cada 7 a 10 días en niños muy pequeñitos o cada 15 días en niños más grandecitos. Y como vimos, tiene un 95% de buenos resultados si se tratan dentro del primer mes de vida. Entonces, para terminar el tema y para llevar a casa, debemos explorar físicamente al bebé buscando datos de displasia en la primera semana, en el primer, segundo, cuarto, sexto, noveno y 12º mes de vida. Si al nacer hay indicios de que una cadera esté luxada por maniobras de Barlow, Ortolani, o que una piernita se ve más cortita que la otra, o que tenga pliegues asimétricos, pero sobre todo de una cadera que tenga Barlow y Ortolani, se debe de mandar inmediato al ortopedista pediatra. El tamiz de cadera con ultrasonido idealmente se debe realizar entre la 4ª y 6ª semana de vida con método de Graf. Y bueno, sabemos que si hacemos un diagnóstico temprano podemos tener un tratamiento oportuno que se hace con arnés de Pavlik y no con pañales. El tamizaje debe ser universal. De hecho, está en la ley de nuestro país. En otros países, por ejemplo, en Austria, en Alemania, en Inglaterra, es universal también. En Estados Unidos no, pero hay mucho conflicto de interés por el tema económico con las prótesis de cadera. Y bueno, pues el uso de radiografías debe ser en pacientes mayores a 4 o 5 meses en delante, aunque para hacer detección oportuna, pues es demasiado tarde. Y esto ayuda, esta presentación, esta información, a educar cada vez más a los pediatras, a los médicos generales, a la población en general, para que sepamos que es tan grande el índice, la incidencia de esta patología, que debemos ponerle todas las ganas para poder hacer detección oportuna. Pues aquí termina mi presentación, les agradezco muchísimo por su atención.
Vamos a dejar unos momentos para preguntas y traigo un caso clínico también que me gustaría compartirlo con ustedes para que veamos cómo evoluciona una cadera de un paciente pediátrico que no fue tratado de forma adecuada y en forma temprana. Muchas gracias. Eh, Erika, muchas gracias. Hay algunas preguntas en el auditorio. ¿Quieres que te las vaya leyendo? Sí, sí, adelante. Ahí te va. Carlos Villalobos, nos solicita, pregunta, mejor entonces pedimos el ultrasonido que la radiografía? Sí, así es. Sí. Lo ideal es el ultrasonido entre la cuarta y sexta semana de vida. Sin embargo, tenemos que saber que como es operador dependiente, para que pueda ser medido perfectamente y tengamos un diagnóstico certero, se debe utilizar método de Graf. Y si el ultrasonido no cumple con todos estos parámetros que les mencioné de forma rapidita, porque son cosas muy técnicas, si no cumple el ultrasonido con esos parámetros o ese checklist, entonces es un ultrasonido que no sirve para hacer diagnóstico. Por eso se recomienda mandarlos, casi todos los ortopedistas pediatras en Guadalajara estamos haciendo detección oportuna con ultrasonido, algunos con método de Graf, otros con otros métodos, pero es mejor que sea directamente con el ortopedista pediatra, porque los radiólogos me he encontrado que me llegan ultrasonidos y pues no cumplen todo el checklist para poder hacer diagnóstico. Claro. Añadido esta pregunta. Tú decías a las 6 semanas, pero si realmente el diagnóstico antes de las 4 semanas mejora las cosas, ¿por qué no ponernos la meta de que sea a las 4 semanas o antes de las 4 semanas? Sí, se recomienda entre la cuarta y sexta semana porque antes de ese tiempo nos puede salir alterado el ultrasonido, no porque haya una displasia como tal, sino porque la cadera sea inmadura. Entonces, por eso es la recomendación que si el paciente tiene una cadera luxada que se detecta por Barlow y Ortolani, pues ahí no nos esperamos, se manda inmediatamente para hacer tratamiento. Pero si clínicamente todo está bien y no tenemos alguna situación clínica, pues entonces entre la cuarta y sexta semana para poder identificar una displasia de cadera sin que entre el tema de inmadurez. Okay. La doctora Mariana García Gutiérrez, endocrinopediatra, nos pregunta, ¿qué opina del uso de fulares y cargadores ergonómicos? Sí, es muy recomendable, como les comenté en la presentación, debe tener ciertas características porque los fulares, como nosotros los amarramos o los confeccionamos como nosotros queramos, el usar un fular con un bebé acostado en forma lateral que le cierre las piernitas es malísimo, porque como dijimos, puede hacer que haya una displasia aunque no la tenga en ese momento. Entonces, la forma adecuada de usar el fular, usar canguros o usar bolsas, es que debe ser sumamente ancha la parte donde el bebé se posiciona, debe llegar del hueco popliteo de un lado al otro, manteniéndolo en una posición de ranita, incluso hasta como en forma de M, la cadera o la pelvis más abajo y las rodillas más arriba. Es totalmente recomendable. La otra pregunta que nos hace también el doctor Villalobos, ¿cómo se solicita la radiografía de carrera? ¿Hay que pedir una posición especial? Sí, las radiografías de cadera, como les decía, que se solicitan después de los 4 meses de vida, se tiene que solicitar la proyección AP o simple baja de pelvis y la Lauenstein o la posición o proyección de rana. Siempre 2 para ver si hubiera una cadera inestable, ver cómo se comporta con la abducción y flexión de las caderas. Okay. Aquí nos dice también la doctora Mariana, ¿ahí aplicaría lo de amamantarlos como tamalitos, por lo que se mantienen las piernas estiradas? Ves que cuando los amamantan los enredan, a veces, no siempre, pero los enredan. Amamantar así tampoco está bien.
No, todo lo que tenga que ver con aducir y extender las caderas en esta edad no es bueno. Entonces siempre les recomendamos a las mamás, como los cargan de lado, volteando el tórax del bebé hacia el tórax de la mamá, meter su mano entre las dos piernas para mantener en abducción las caderitas. El doctor Marco Ordóñez nos pregunta, el tiempo entre las 6 y los 4, me imagino, el bebé que tiene entre las 6 semanas y los 4 meses, ¿se recomienda ultrasonido o ya siempre debe ser radiografía de cadera? El ultrasonido se recomienda, en la literatura dice que hasta los 6 meses. Sin embargo, es sumamente difícil hacer un ultrasonido en un bebé después de los 4 meses de edad, porque patalean mucho y si ya aparece el núcleo de osificación, entonces eso ya no nos permite ver el lower limb, que es una estructura fundamental para poder hacer mediciones. Entonces, lo que se está optando es hacer el ultrasonido desde la 4ª semana de vida hasta los 4 meses de edad y después de los 4 meses aplicaría ya la radiografía. Solo radiografía. Uh-huh. Otra pregunta más. El uso del colchón de este arnés, ¿cuánto tiempo, el arnés que nos sugerías tú, ¿cuánto tiempo lo utilizan? El arnés de Pavlik, si una cadera está luxada, tenemos que hacerle un ultrasonido en la 2ª semana de tratamiento para ver si se redujo y si está la cadera en su lugar. Si la cadera está en su lugar, entonces seguimos con el uso del arnés hasta que los parámetros del ultrasonido sean normales. Generalmente se lleva entre 6 a 8 semanas de uso a tiempo completo y luego se va destetando. Hay muchas formas de utilizarlo, pero luego se va destetando. El doctor Rendón y la doctora María Gabriela Cortés levantaron la mano, pero aquí, perdónenme, no estoy muy seguro cómo hacerle para que puedan hablar, Javier. Bueno, tú sí puedes, si quieres ir preguntando y luego ver si le puedes dar sonido a la doctora María Gabriela Cortés. Sí, con respecto a la radiografía, la Lowenstein, anteriormente nos habían comentado hace años, se utilizaba mucho la von Rosen. Y nos encontrábamos con el problema de que muchos gabinetes no sabían tomar la von Rosen, no sabían, y terminaban con la de ranita, ¿sí? Entonces, la von Rosen definitivamente ya no es aplicable, las pedimos simplemente como Lowenstein y AP de cadera. Sí, así es, doctor Javier. La von Rosen generalmente la utilizamos ya cuando vamos a planear algún procedimiento o para ver si la cadera se reduce, porque muchas veces tienen anteversión, entonces más bien en este momento se pide AP y la Western. De acuerdo. La doctora, ahí se me fue sí, estaba acá. Bajó la mano, ¿eh? ¿Mande? Bajó la mano, ¿verdad? Sí. Permíteme, deja ver si le puedo. La doctora María Gabriela Cortés, no sé, doctora, si pueda hablar, simplemente activando su micrófono. Bueno, no me escucha aparentemente, no estoy muy seguro. Por otro lado, acá en el chat sí nos pone el doctor Alex, ahí es puro Aguilar, dice, el arnés que se mostró, ¿se deja colocado durante los 10 días que mencionaron, día y noche? No, de hecho es muchísimo más. Les decía que en promedio se lleva entre 6 y 8 semanas de uso a tiempo completo. No se quita para bañar, no se quita para amamantar, no se quita para cambiar la ropita. De hecho, el arnés generalmente lo ponemos sin ropita abajo o con un pañalero cruzado y les enseñamos a las mamás cómo quitarlo y ponerlo sin tener que quitar el arnés. ¿Por qué? Porque si una cadera está luxada, el arnés lo que hace es reducirla y la va manteniendo. Pero si nosotros lo estamos quitando y poniendo, entonces la cadera entra y sale de su lugar, por eso nunca se estabiliza. Y por eso es que los pañales no funcionan, porque no mantienen esa posición de flexión, abducción a tiempo completo para que la cadera se pueda estabilizar. Eso sería lo mismo que el colchón de Freca. Así es. Tampoco sirve. Ok. Doctor, ¿yo le puedo contestar? Ya, doctora María Gabriela Cortés. Díganos, doctor. Le quería preguntar a la doctora, por ejemplo, cuando hay prematuros extremos, por ejemplo, a lo mejor
o prematuros, pretérmino moderado, ¿a qué edad se recomienda tomar el eco? El punto son las 34 semanas. Un bebé que nace antes de las 34 semanas, sí tenemos que esperar a la edad corregida para tomarle el ultrasonido. Pero un bebé que nace después de las 34 semanas, ya no se necesita corregir la edad y se manda entre la 4ª y 6ª semana de vida. Ok, muchísimas gracias. Le quiero hacer una pregunta al doctor Alejandro. Es que estoy en mi celular. No tengo forma de apuntarme en el chat porque no aparece chat y no puedo apuntar mi nombre y mi correo. Esa era la otra con el doctor. ¿Cómo le puedo hacer para registrar mi asistencia? Doctora, mándelo Perdón. al correo de nosotros, que está anotado ahí en el chat. Si no lo puede ver ahorita, se lo dicto, a lozanors@casapediatrica.com. Mándenme por favor sus datos tal cual y yo voy a ver si el colegio me lo acepta. La verdad es que el colegio es el que pone esta restricción. Si no está anotado en el chat, quiere decir que no estuvo y por lo tanto no lo tomó en cuenta. Pero yo lo comento con Petse y a ver qué nos dice. ¿Va? Ok, sí, está muy bien, doctor. Muchas gracias. Para servirle. Disculpas. No, ninguna. Javier, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. No he visto aquí en el chat. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta, o si quieres pasamos al caso clínico que nos tienes, Erika. Creo que tenemos todavía unos 5 minutitos. A ver si hubiera algún otro comentario o algo más que podamos aprender. La verdad está muy interesante el tema. Más que no te oigo, Erika. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Listo, perdón. Sí. Esta es una nena de 3 años de edad que es producto de la gesta 3, que tenía una presentación cefálica con un peso regular y no tuvo ninguna complicación en el parto. Entonces, ella tenía antecedentes de una hermana mayor que fue tratada con reducción abierta de la cadera y una hermana de 4 años, también mayor que ella, tratada con reducción cerrada por displasia de cadera. Y la madre preguntó a su pediatra si era necesario hacer una revisión por el ortopedista. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Es necesario hacer una revisión por el ortopedista? ¿No tiene ningún factor de riesgo aparente? Es una niña que tuvo un peso normal, no hubo oligohidramios, no es primigesta. ¿Qué le contestarían? Pues prácticamente dicen que sí, los que han contestado. Muy bien. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de su pediatra? Que no era necesario. Que no era necesario, porque pues no tenía ningún factor de riesgo, pero omitieron los antecedentes de las hermanas, que es un factor sumamente importante. Y esta es la radiografía de la nena a los 2 años de edad. Entonces vamos a hacer el ejercicio rápidamente porque así podemos decir, pues las caderas se ven más o menos bien en su lugar, pero trazamos líneas de Shenton que vemos que no están del todo congruentes. Trazamos nuestra línea de Hilgenreiner y luego las líneas de Perkins. Aquí ya no aplica el puntito porque ya tenemos núcleo de osificación, pero si ustedes se fijan, lo normal es que el núcleo de osificación completamente esté en el cuadrante ínfero-interno de Putti. Estos son 4 cuadrantes y lo normal es que esta bolita esté aquí. Bueno, aquí pusimos los puntitos para ver el centro de la cabeza y vemos que no están dentro de los cuadrantes. Entonces se clasifica con una
clasificación del Instituto Internacional de Displasia de Cadera, una tipo 2. Y luego acude la mamá a nuestro hospital, al Hospital Civil, en donde vemos esa primera radiografía y le proponemos tratamiento para hacer una reducción cerrada, porque son caderas lateralizadas, son caderas subluxadas, que tienen una importante displasia acetabular, y en ese momento empieza la pandemia. Entonces, durante 2 años la mamá se perdió, y el día de hoy, bueno, ayer, llega la mamá con nuevas radiografías y tenemos esta radiografía de la niña de 3 años, una cadera más madura, pero si se fijan ya es más evidente. Una displasia acetabular importante, tenemos 36 grados del lado derecho y 38 del izquierdo, y nuestras líneas de Shenton totalmente incongruentes. Entonces tenemos caderas con tendencia a la subluxación con una displasia acetabular importante. Entonces, en este punto, ya la capacidad de remodelación del acetábulo no es tan bueno y se le tiene que ofrecer una osteotomía pélvica bilateral. ¿Y en qué consiste? Pues en que tenemos que cortar, hacer una fractura controlada en el techo acetabular por arriba, tomar un injerto y ponerlo allí para poder bajar ese techo acetabular y cubrir la cadera para poder tener caderas contenidas. Si se fijan, este es el injerto y esto que estaba acá, pues ya se bajó y eso ayuda a disminuir la displasia. En esta cadera se le tuvo que poner medio de contraste para ver si la cadera, dando posición en abducción, se centralizaba completamente, y sí, por eso ya no fue necesario hacer una reducción abierta, sino solamente posicionarla y hacer una osteotomía pélvica. Pero pues esto ya implica un tratamiento quirúrgico en una niña ya más grandecita, cuando en su momento pudo haber sido tratada con un simple arnés de Pavlik, con un resultado satisfactorio. Pues aquí termina este caso ilustrativo y pues nada más ver si tienen alguna última pregunta o comentarios. Nada más el doctor Denis Morris, como la doctora Denis Morris, que dice que te manda a felicitar, que muy bonita la presentación. Muchas Nos gracias. agradece pues la presentación. Muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, Javier, si quieras dar cierre a la sesión, recordarles la próxima. La próxima sesión, bueno, será la tercera semana del mes de julio. Creo que te toca a ti, ¿verdad, Alex? Martes, sí. Sí, va a ser de cardio. Muy interesante porque vamos a hacer, inclusive vamos a tener varios ponentes, ¿verdad, Alex? Van a ser 3. Así es, vamos a tener un total de 4 ponentes. Espero que me respeten muy bien el tiempo para que tardemos un máximo de 1:30. Está proyectado un poquito más larga, pero es para dar un panorama completo del manejo o el proceso quirúrgico de los niños con cardiopatías congénitas. Perfecto. Entonces, la tercera semana ya les llegará la invitación. Y por otro lado, doctora Erika, excelente su plática. Creo que nos da un panorama muy claro de lo que tenemos que hacer y no dejar pasar más estos tamizajes tan importantes que insistimos en Casa Pediátrica que se tienen que hacer, porque ese tamizado general de los recién nacidos, y que desgraciadamente todavía nos topamos con muchos compañeros pediatras que pues no dicen que es puro negocio y que no se vale el estar haciendo estos, llámese del metabólico, el auditivo y todo esto, pero sí vale la pena definitivamente el que insistamos en este punto. Y pues no nos queda más que agradecer a todos. Y doctora Erika, como siempre, muchísimas gracias por todas las atenciones del apoyo a Casa Pediátrica, y nos vemos la próxima vez. Gracias a Hospital Ángeles, al Colegio de Pediatría, porque nos permite tener también el reconocimiento del Consejo Mexicano. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias a ti.